Nos informamos, repasamos lo que pasó en la semana, se vienen las 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes. A las 6:30 arrancamos. Mira, Tomás Rivas me ceba un mate No, que a me Sofía. obliga a pasarle a Sofía Celasco. Es que Ole, el ole más grande que hay vi en una mi aduana vida. acá. Así que aprovecho y les cuento las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Primero, algunos cara a cara, porque así como estamos en temporada de presupuestos, que yo les decía antes, estamos también en temporadas de, agárrense fuerte de las manos, cierres de año. Está pasando, llegamos a ese momento del año, cierres de año en los que funcionarios del gobierno de Milei reciben cara a cara, la verdad, de atril a primera fila, los reclamos de algunas instituciones. Esta semana que pasó, se dio que funcionarios del área de agricultura recibieron también cara a cara reclamos de las 4 cadenas agrícolas de los principales cultivos, la soja, el maíz, el trigo, el girasol. Hicieron su encuentro de cierre de año, tenían al secretario de Agricultura de Milei, a Sergio Iraeta, sentado en la primera fila, y los titulares de todas estas entidades le recordaron al gobierno que algunos datitos, que en el 2024 solo esos 4 cultivos de los que les hablaba le aportaron el 24% al PBI argentino. Hicieron mucho foco en esto que les digo, en muchos datos del aporte económico de la agricultura al país, que el agro representó el 61% de las exportaciones el año pasado, con casi 25% de crecimiento, habiendo aportado nada más y nada menos que el 90% de todo lo que recaudó el Estado Nacional por retenciones, que con las últimas decisiones para el petróleo y para algunas energías, deja ya al agro prácticamente como uno de los muy pocos sectores que pagan para exportar en Argentina. Apoyaban también en sus discursos la reforma, así como te digo una cosa, te digo la otra, le decían, bancanos en esta, pero nosotros te bancamos con la reforma fiscal y la laboral. Le reconocían al gobierno que los regímenes de baja de retenciones, los regímenes temporarios hasta ahora de baja de retenciones ayudaron, pero pidieron que se venga con un poco más de claridad para el futuro. Estaba ahí el destinatario, que después subía al atril, como les decía, Iraeta, tomaba el guante y decía que están enderezando variables para que el agro y para que todas las actividades productivas trabajen con más normalidad. Les pidió que sigan sembrando. Está con esta frase Iraeta desde hace un tiempo: sigan sembrando porque van a cosechar en un país mejor. Así que bueno, arrancó la temporada de cierres de año, se van a venir varios y quizás vayan saliendo estos mini cruces que se dan cara a cara entre funcionarios y directivos, si queremos, o referentes de instituciones del agro, de las cadenas productivas, que aprovechan el cierre de año para hacer balance y meter un empujón de algunos reclamos. Segunda cosa, el trigo, viento en popa, la verdad, pero con algunas señales de alarma, si querés. Primero, hay que decirlo, viento en popa. ¿Por qué digo viento en popa? Porque cuando se va cosechando, cuando se meten las máquinas a cosechar, se están encontrando con rendimientos, y ya lo venimos contando, muy buenos, marcando récords en los campos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó ya una cosecha histórica, venía subiendo la vara. Se hablaba hasta hace 2 semanas de 24 millones de toneladas y ahora estamos hablando de 25 millones y medio de toneladas de trigo para esta campaña. Es un salto de poco menos del 40% si lo comparamos con el año pasado, un 13%, 14% más que la cosecha histórica que tuvo Argentina de trigo. O sea, este va a ser un super récord. Hubo, Caro, esta semana se conocieron en la zona de Armstrong, donde vamos Sí. a Agroactiva todos los años, Sí. en un campo que llegó a cosechar 110 quintales por hectárea. Mirá. Muchísimo, récord, creo que histórico Sí, claro. en el país de trigo, y hubo promedios en la zona de 70. La verdad, muy buena campaña viene. Muy buena campaña, viene muy bien. Eso va a levantar la cosecha total, obviamente es más volumen, y se está pensando en ya 3.500 millones de dólares que pueda traer el trigo. 3.500 millones de El trigo dólares. libertario, ya se habla del trigo libertario. Ok, la soja es peronista, el trigo es Exacto. libertario. Ok, pero hay un pero. Hay varios peros. Un pero es que
no cuenten con esos 3.500 millones de dólares, que los dólares del trigo suelen caer frescos en el verano y suelen venir muy bien, pero bueno, acá prácticamente la mitad ya se comprometieron. Exacto. O sea, la mitad ya entraron cuando el gobierno bajó las retenciones, que no fue solo a la soja, bajó a todos los cereales en septiembre, en octubre, hasta el 31 de octubre o hasta completar los 7.000 millones de dólares. Los completó rápido, lo recontra comentamos 1000 veces. Bueno, ahí entró mucho trigo. Entonces ya hay parte de estos 3.500 millones de dólares que En esto se entraron en acuerdan que octubre. habíamos contado de que los exportadores que pusieron a disponibilidad esos 7.000 millones de dólares lo hicieron a sabiendas de que podían salir a comprar ese trigo, creo que era un año que tenían de margen, con lo cual buena parte de esa producción, cierto, de trigo ya está comprometida. O sea, Ahora, ya está vendida, digamos. En realidad no está vendida en muchos casos, sí está comprometida la exportación. O Claro. sea, los exportadores ya metieron las divisas por ese Exacto. trigo. No Aunque van a todavía volver quede a entrar. claro, no van a volver a entrar. En términos de divisas, no van a volver a entrar. Así que guarda con eso, no cuenten con todos esos dólares. Y después hay otros peros con el trigo. Uno es el tema de la calidad. Estamos hablando de rendimientos muy altos, pero hay un tema de baja calidad en los trigos que está cosechando Argentina. Y esto está trayendo algunas cuestiones. Primero, una puja con los demás países productores de trigo, pero que está bajándole el precio. Pero además una puja intracadena, porque hay productores que dicen, che, cuando voy y les vendo el trigo a la industria, a los exportadores, me están descontando casi 10%, deberían descontarme menos por baja calidad. Los exportadores dicen, nosotros necesitamos eso, y todo eso está haciendo bajar los precios, y encima está la presión propia de la cosecha, o sea, Claro. está circulando trigo, está entrando trigo a los puertos a morir, y eso obviamente está bajando los precios. O sea que el trigo en una super cosecha, una mega cosecha en Argentina, pero con estos peros, valga la redundancia, que amerita traer a la mesa. Tercera cosa, temporada de presupuestos, no solo en los municipios, como les contaba hace un rato, y vamos a charlar con un intendente en unos minutos, sino además en las provincias. ¿Puedo decir que viene parido? ¿Me bancan? Viene parido para el agro el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. La ley fiscal que está impulsando el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, básicamente, que tiene en juego otras cosas para aprobar ese presupuesto, de las que ahora vamos a hablar un poco por encima, pero para poner contexto, tiene en juego mucho político ahí, pero el agro viene tratando de jugar sus cartas porque se encuentra con las sorpresas de siempre. Hace un tiempo ya habíamos hablado acá de la sociedad rural, instituciones como Carvap, tratando de frenar que se apruebe el presupuesto que mandó Kicillof así como está, porque incluye, por ejemplo, que cambiando la evaluación por la que se cobra el impuesto inmobiliario rural, el gobierno o el propio gobernador se esté otorgando facultades para subir y bajar, subir sobre todo a gusto, de forma discrecional, durante el año y poner, por ejemplo, una quinta cuota como hizo este año. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires no hay presupuesto que se vote desde el último que se votó es del 2023. 2024 y 2025 prorrogaron presupuestos. Por eso es importante que este año la provincia sí tenga un presupuesto, pero el campo dice, nosotros ya nos comimos varios garrones con los últimos, con las prórrogas del último que se votó. Entonces, si va a volver a pasar algo así, necesitamos que al menos se vote algo que no nos perjudique. Bueno, ahí es donde ya venían reclamando por la evaluación del impuesto inmobiliario rural para que Kicillof no tenga la manija para después subirlo a gusto. Pero ahora entró otro tema que lo traen los tamberos, sobre todo veía a los tamberos de la cuenca oeste de la provincia de Buenos Aires, que además es la zona que está bastante afectada por inundación, pidiéndole al gobierno de Kicillof y sobre todo a la oposición en la legislatura, que son esos políticos que votamos, ¿se acuerdan? Quienes votamos en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, en esa elección que generó mucho revuelo, le están pidiendo a ellos que actualice el mínimo no imponible de los ingresos brutos para los tamberos. ¿Por qué? Porque había tamberos que eran chicos y por escala estaban exentos de pagar ingresos brutos en provincia de Buenos Aires, pero claro, la inflación avanzó mucho, el mínimo no imponible no se actualizó, no subió, porque justamente, como les digo, por los últimos 2 años se prorrogó el presupuesto en provincia de Buenos Aires, entonces hay tamberos que por escala, insisto, eran chicos y no tenían que pagar ingresos brutos y ahora empezaron a pagar, porque el límite está igual de bajo, la inflación subió, facturan más y entonces tuvieron que empezar a pagarlo. Bueno, los tamberos son uno de los sectores que de alguna manera logró repuntar en estos últimos 2 años, pero también tienen algunas señales de alerta y dicen, bueno, que cada vez que alguien repunte no se venga con más presión impositiva,
porque así es un círculo más que vicioso. Por eso le están pidiendo a la oposición, pero en la provincia de Buenos Aires para votar el presupuesto se están jugando otras cosas. Esta semana lo vimos. Primero está la disputa entre Kicillof y la Cámpora, después está la disputa por cargos en el Banco de la Provincia, etcétera. Hasta inclusive en la justicia, aunque eso todavía está un poco más dormido, pero las negociaciones van por otro lado. Hay que ver si el campo logra, y lo voy a poner en estos términos, porque si lo vamos a esperar de la dirigencia política nada más, quizás esté mal, si el campo logra colarse en esa agenda de negociaciones y meter estas cuestiones que probablemente para Kicillof no hagan la gran diferencia, pero para esos productores sí. Vamos a ver igual. Cuarta cosa, Europa que está procrastinando la normativa antideforestación. Parecía que estaban súper apurados, pero esta semana llegó la confirmación de lo que charlábamos con Sofi más temprano. El Parlamento Europeo votó esta semana prorrogar por un año más la entrada en vigencia de esta normativa, la normativa antideforestación, que pedía que, ¿se acuerdan?, que la soja y la carne de Argentina vengan certificadas como producidas en zonas donde no se haya deforestado en los últimos 3 años. Bueno, Argentina ya había inclusive, y acá también los charlamos muchísimo, creado y aceitado todo un mecanismo que se llamó BISEC, que llevó tiempo, que llevó inversión, financiamiento de afuera, etcétera, para poder hacer esa certificación a la Unión Europea. Así que estaba lista. De todas maneras, esto recuerden que inicialmente iba a arrancar en enero del 2025. Se prorrogó, iba a arrancar ahora en enero del 2026. La prórroga dice que va a arrancar en enero del 2027. Y por problemas propios de la Unión Europea. Inclusive va a tardar 6 meses más para las pymes, como para las pymes exportadoras, como para que se adecúen del todo. Bueno, esto, insisto, en este tiempo Argentina dijo, yo me tengo que poner a punto porque si no le exporto a la Unión Europea estoy en complicaciones. Entonces Argentina se puso a punto, creó este mecanismo que está listo. Obviamente, a pesar de eso, hay un alivio con que se patee un año más la discusión. Hay que ver qué va a pasar. Insisto con que los motivos acá no tenemos nada que ver, nada propio. Es todo de la Unión Europea que dice al final no estábamos listos. Da respiro en Argentina esta semana en la noticia de que el Parlamento Europeo votó la prórroga al 2027 de la normativa antideforestación. Y la quinta viene también de afuera y viene de Europa, porque se confirmaba en las últimas horas que España, que es el primer productor de carne de cerdo del mundo, de la Unión Europea, es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y obviamente es referente por jamón ibérico que a todos seguramente nos guste, informó ayer que después de 30 años apareció una enfermedad compleja, la peste porcina africana, una enfermedad letal para los cerdos que hizo desastres hace unos años en China, debe hacer 7 años más o menos. Me parece que en la época de pandemia, ¿o no? Un poco antes, quizás 2019, que 6 años. De las mega granjas sí, que se iban a instalar. Fue un poco antes de la pandemia, que recuerdo que trabajaba como redactora y todo el tiempo hablábamos de lo que estaba generando la peste porcina africana, que generó un impacto enorme en China, donde en realidad murieron y hubo que sacrificar otros tantos millones de cerdos. Eso cambió los mercados, no solo de la carne de cerdo como tal para el mundo, sino de la producción de soja, por ejemplo, porque, claro, alimentan los cerdos con derivados de la soja. Bueno, eso cambió mucho los mercados. Por eso prende tantas alarmas que España haya confirmado ayer que después de 30 años aparecieron casos de peste porcina africana. Así que, aunque parece muy lejano, parecía mucho más lejano cuando le pasó a China y el impacto nos dio de lleno. Inclusive hasta hablando, impacto digo, no negativo, hablando hasta de oportunidades para la Argentina. En su momento, triste, pero a la Argentina le trajo muchas oportunidades. Esa salida de muchos cerdos de producción en China. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con Europa después de este caso de España y cómo se va a seguir y a monitorear para que no se propague mucho más. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber. En un rato, muchas más.